¿Por qué puedes leer la Biblia durante años sin que cambie nada en tu vida, mientras otras personas la leen y se transforman radicalmente? Wesley decía que pasó décadas leyendo las Escrituras de la manera correcta, según todos los estándares religiosos de su época, pero permaneciendo completamente vacío por dentro. Luego descubrió un cambio radical en cómo se acercaba al texto que transformó su vida tan dramáticamente que creó movimiento que cambiaría millones de vidas. Y lo más frustrante es que este método radical es tan simple que parece ridículo que haya tardado años en descubrirlo. Pero cuando finalmente lo aplicó, la Biblia pasó de ser libro muerto lleno de palabras antiguas a ser voz viva de Dios, hablándole directamente cada día. Wesley decía que el error fundamental que cometió durante años fue leer la Biblia principalmente para acumular conocimiento teológico. Su acercamiento era académico, analítico, intelectual. Leía para entender doctrinas, para ganar debates, para poder explicar textos difíciles, para impresionar a otros con su erudición bíblica. Y en ese nivel era extremadamente exitoso. Conocía griego y hebreo, podía citar a los padres de la Iglesia, dominaba argumentos teológicos complejos. Desde perspectiva externa, era experto bíblico ejemplar. Pero su corazón permanecía frío. Podía explicar brillantemente el amor de Dios sin sentirlo personalmente. Podía predicar sobre transformación sin experimentarla él mismo. Podía enseñar sobre santidad mientras vivía en orgullo religioso. Toda su lectura bíblica estaba produciendo conocimiento masivo, pero cero transformación real. Y esto lo frustraba profundamente porque sabía que algo estaba terriblemente mal. El punto de quiebre llegó cuando conoció a los moravos, especialmente durante y después de su viaje desastroso a Georgia en 1735. Estos cristianos alemanes tenían algo que Wesley, con toda su educación bíblica, no tenía: fe viva que funcionaba en crisis reales. Durante tormenta violenta en Océano, donde Wesley entraba en pánico pensando que moriría, los moravos cantaban himnos con paz perfecta. Esa diferencia lo confrontó brutalmente. Cuando les preguntó cómo tenían esa fe, mientras él, con años de estudio bíblico, no la tenía, le mostraron algo revolucionario. Ellos no leían la Biblia principalmente para saber más sobre Dios. La leían para encontrarse con Dios. No venían al texto buscando información, sino buscando transformación. No estudiaban las Escrituras como documento histórico sobre lo que Dios hizo hace siglos. Las leían esperando que Dios les hablara ahora, directamente, sobre sus vidas actuales. Este cambio de mentalidad parece pequeño, pero es absolutamente revolucionario. Cuando lees para acumular conocimiento, haces preguntas como: ¿qué significa este pasaje teológicamente? ¿Cómo refuto interpretaciones incorrectas? ¿Qué doctrina enseña esto? Todas preguntas intelectuales que mantienen el texto a distancia segura, donde puedes analizarlo sin que te cambie. Pero cuando lees para encontrarte con Dios, haces preguntas completamente diferentes. ¿Qué me muestra este pasaje sobre el corazón de Dios hacia mí? ¿Cómo esto me transforma hoy? ¿Qué está diciéndome Dios personalmente a través de estas palabras? Estas preguntas te ponen en posición vulnerable, donde el texto puede penetrar tus defensas y realmente cambiarte. Wesley comenzó a aplicar este método radical después de su conversión en Aldersgate Street en mayo de 1738. Cuando se levantaba a las 4 de la mañana y comenzaba su tiempo con las Escrituras a las 5, ya no venía principalmente como estudiante buscando dominar material. Venía como hijo buscando escuchar voz de su padre. No venía para analizar, sino para encontrarse. No venía para acumular, sino para ser transformado. Esto cambió inmediatamente cómo leía. En 1900, en lugar de leer capítulos completos rápidamente para cubrir territorio, leía despacio, a veces quedándose en pocos versículos durante toda su sesión. Cuando versículo lo golpeaba, paraba completamente. No seguía adelante cumpliendo cuota. Se quedaba allí, meditando profundamente, permitiendo que las palabras penetraran, preguntando qué Dios le estaba diciendo a través de ese texto específico.
Por ejemplo, cuando leía, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». En Salmo 23, no solo reconocía intelectualmente que era verdad teológica importante sobre providencia divina, paraba y oraba, «Señor, tú eres mi pastor hoy. En este momento donde enfrento incertidumbre sobre futuro del movimiento metodista, tú prometes que nada me faltará. Ayúdame a confiar en esa promesa ahora mismo, no solo conocerla teóricamente». Este proceso de convertir inmediatamente lectura en oración personal creaba conexión viva entre texto antiguo y vida presente. Las palabras dejaban de, ser información histórica y se volvían dirección actual. Dios dejaba de ser personaje de historia pasada y se volvía presencia real, hablando ahora. Wesley también dejó de suprimir emoción durante lectura bíblica. Antes había pensado que emoción era poco confiable y debía evitarse en favor de análisis frío. Pero ahora entendía que si la Biblia es carta de amor de Dios, leerla sin emoción es absurdo. Cuando leía sobre amor de Dios, permitía que gratitud llenara su corazón. Cuando leía sobre juicio, sentía temor reverente apropiado. Cuando leía promesas, experimentaba esperanza genuina. Cuando leía sobre sufrimiento de Cristo, dejaba que dolor tocara su alma. Esta conexión emocional con texto no reemplazaba análisis cuidadoso. La complementaba. Mente entendiendo correctamente el texto. Corazón respondiendo apropiadamente a lo que mente había entendido. Ambos trabajando juntos para transformación completa de persona. Otro elemento radical del método de Wesley era que siempre identificaba aplicación específica inmediata. No leía solo para saber más, leía para vivir diferente. Cada día, antes de cerrar su Biblia, identificaba al menos una cosa concreta que el pasaje le llamaba a hacer ese día. Si leía sobre perdón, perdonaba a persona específica. Si leía sobre generosidad, daba a alguien necesitado. Si leía sobre humildad, ajustaba actitud orgullosa que había notado en sí mismo. Esta aplicación inmediata creaba lo que Wesley llamaba conocimiento experimental de las Escrituras. No solo sabías lo que Biblia decía teóricamente, sabías lo que significaba prácticamente porque lo habías vivido. Y conocimiento experimental se graba infinitamente más profundo que conocimiento teórico. El pasaje no era solo idea en tu cabeza, era experiencia en tu vida. Wesley documentó en sus diarios cómo pasajes que había obedecido inmediatamente permanecían grabados en su memoria, de maneras que pasajes solo estudiados nunca lograban. Décadas después recordaba vívidamente textos que había aplicado específicamente porque estaban conectados con experiencias reales de vida. También comenzó a leer la Biblia en comunidad de manera diferente. En las sociedades metodistas, no solo enseñaba el texto académicamente, leía pasaje con grupo pequeño y todos compartían qué les estaba diciendo Dios personalmente a través de ese texto. ¿Cómo lo aplicarían a sus vidas específicas? ¿Qué transformación producía? Esta lectura comunitaria con vulnerabilidad compartida multiplicaba el impacto. El método radical también incluía expectativa constante de que Dios hablaría específicamente a situación actual. Wesley no abría Biblia asumiendo que solo aprendería verdades generales que ya conocía. Venía esperando que Dios usaría el texto para hablar directamente a lo que enfrentaba ese día. Y sorprendentemente, esto sucedía constantemente. Día tras día, el pasaje que casualmente estaba programado leer hablaba exactamente a decisión que enfrentaba, a tentación que luchaba, a dolor que sentía. No eran coincidencias, era Dios usando su palabra para guiar, consolar, corregir, desafiar en tiempo real. Este acercamiento transformó completamente la experiencia de Wesley con las Escrituras. La Biblia dejó de ser libro que dominabas intelectualmente y se convirtió en Dios encontrándote personalmente. Dejó de ser objeto de estudio distante y se volvió conversación viva. Dejó de ser información que acumulabas y se transformó en poder que te cambiaba. Durante 50 años después de adoptar este método, Wesley leyó la Biblia con pasión que nunca disminuyó.
A los 80 años amaba las Escrituras más que a los 35, no porque descubriera información nueva constantemente, sino porque cada día era nuevo encuentro con Dios vivo, que siempre tenía más que revelar. En sus últimos años, reflexionó que el cambio de leer para conocimiento a leer para transformación había sido el punto de inflexión más importante de su vida espiritual. Todo lo demás que logró fluía de esa fuente. El movimiento metodista, los miles convertidos, los libros escritos, la transformación social, todo se trazaba de regreso a hombre que aprendió a leer Biblia no como académico distante, sino como hijo desesperado buscando encuentro con Padre amoroso. La verdad radical es que puedes leer Biblia toda tu vida sin transformación si la lees solo para acumular conocimiento. Pero cuando cambias cómo te acercas, cuando vienes buscando encuentro en lugar de información, cuando permites emoción apropiada, cuando aplicas inmediatamente, cuando esperas que Dios hable personalmente, todo cambia. La Biblia cobra vida. Y tú cambias. Ese fue el método radical de Wesley. Y funciona exactamente igual hoy. ¿Por qué la Biblia transformó radicalmente a Wesley, mientras permanece libro aburrido para millones que la leen exactamente como él la leía antes? Wesley decía que durante años leyó las Escrituras de manera correcta, según todos los estándares religiosos, diligentemente, regularmente, con reverencia. Pero algo estaba fundamentalmente equivocado, porque toda esa lectura no producía transformación real. Luego hizo un cambio tan simple en su acercamiento que parece obvio en retrospectiva, pero ese cambio único transformó la Biblia de documento histórico muerto a palabra viva que lo cambió profundamente. Y cuando entiendes exactamente qué cambió, descubres por qué tu propia lectura bíblica puede ser completamente fiel, pero totalmente inefectiva. Wesley decía que el cambio fundamental fue dejar de leer la Biblia como libro sobre Dios y comenzar a leerla como Dios hablándote directamente. Parece diferencia sutil, pero es absolutamente revolucionaria. Cuando lees la Biblia como libro sobre Dios, estudias lo que Dios hizo hace miles de años con Abraham, con Moisés, con David, con los apóstoles. Todo permanece en pasado, distante, histórico. Aprendes datos sobre eventos antiguos. Acumulas información sobre personajes bíblicos. Entiendes doctrinas sobre naturaleza divina. Pero todo se queda allí, en el pasado, desconectado de tu vida presente. Pero cuando lees la Biblia como Dios hablándote directamente ahora, todo cambia. El mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras está presente cuando las lees, aplicando esas palabras antiguas a tu situación moderna específica. De repente, no estás solo aprendiendo lo que Dios dijo entonces, estás escuchando lo que Dios te está diciendo ahora. El texto salta de página histórica a palabra personal. Wesley experimentó esta transformación dramáticamente después de su conversión en 1738. Comenzó cada sesión de lectura bíblica con oración simple. Dios, habla a mi vida hoy a través de lo que voy a leer. Esta expectativa cambiaba completamente cómo procesaba el texto. Ya no escaneaba información histórica, escuchaba voz personal dirigida a él específicamente, y comenzó a suceder constantemente. Abría Biblia enfrentando decisión difícil sobre si continuar predicando al aire libre a pesar de oposición violenta. Y el pasaje programado era Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. No lo leyó como promesa genérica antigua a profeta muerto hace siglos. Lo leyó como Dios hablándole directamente esa mañana. John, no tengas miedo de los que se oponen. Estoy contigo. Continúa. Esto no era lectura selectiva donde buscaba versículos que confirmaran lo que ya quería hacer. Era lectura sistemática a través de Escritura, donde Dios soberanamente usaba el pasaje del día para hablar a necesidad del día. La frecuencia con que esto sucedía eliminaba cualquier posibilidad de coincidencia. Era patrón claro de Dios usando su palabra para guiar vida en tiempo real. Este acercamiento también requería leer con atención completamente diferente. No podía simplemente leer rápido cumpliendo cuota diaria.
Tenías que leer despacio, prestando atención a qué versículos resonaban en corazón, qué frases parecían saltar de página, qué verdades golpeaban mente con fuerza inusual. Esas eran frecuentemente las formas en que Espíritu Santo resaltaba lo que Dios quería que escucharas ese día. Wesley comenzó a marcar estos momentos en su Biblia. Cuando versículo le hablaba poderosamente sobre situación específica, escribía fecha en margen y nota breve sobre circunstancia. Años después podía mirar esas notas y ver registro completo de cómo Dios había hablado a través de su palabra en incontables situaciones. Esto reforzaba fe de que Dios realmente usa Biblia para comunicarse personalmente, no solo para enseñar verdades generales. Otro elemento crucial del método diferente de Wesley era que respondía inmediatamente a lo que Dios le decía. Si Dios hablaba palabra de corrección, se arrepentía ese día. Si hablaba promesa, la reclamaba en oración. Si hablaba mandamiento, lo obedecía antes del anochecer. Esta respuesta inmediata mantenía conversación viva. No era solo Dios hablando en una dirección. Era diálogo real donde Dios hablaba y Wesley respondía con acción. Esta dinámica es lo que hacía lectura bíblica apasionante en lugar de aburrida. Cuando sabes que cada mañana Dios tiene algo específico que decirte, que cambiará cómo vives ese día, obviamente vas a estar emocionado por leer. No es obligación religiosa. Es recibir instrucciones importantes de alguien que amas y que te guía perfectamente. Wesley también descubrió que este acercamiento funciona con cualquier parte de Biblia, no solo pasajes devocionales obvios. Incluso genealogías aparentemente aburridas podían hablar. Cuando leía listas de nombres en crónicas y preguntaba, «Dios, ¿qué me dices a través de esto?», a veces respuesta era gratitud por fidelidad de Dios, preservando su pueblo a través de generaciones. Leyes ceremoniales en Levítico hablaban sobre santidad de Dios. Profecías en Daniel sobre soberanía divina sobre historia. Ninguna parte era inútil si venías esperando que Dios hablara. El problema nunca era el texto. Era acercamiento equivocado, donde leías solo para cumplir deber en lugar de escuchar voz de Dios. Wesley también notó que los pasajes que más lo transformaban eran frecuentemente los que hablaban a necesidades que ni siquiera sabía que tenía. Abría Biblia sintiendo que necesitaba dirección sobre problema A, pero pasaje hablaba sobre problema B que había estado ignorando. Dios usaba lectura no solo para responder preguntas conscientes, sino para revelar áreas ciegas que necesitaban atención. En sociedades metodistas, Wesley enseñó este acercamiento sistemáticamente. No lean Biblia solo para obtener información. Lean esperando que Dios les hable personalmente hoy. Presten atención a qué resalta. Respondan inmediatamente a lo que escuchan. Miles comenzaron a practicar esto y reportaron que lectura bíblica se transformó de aburrida a emocionante. Un comerciante escribió, «Durante años, Biblia era libro muerto para mí. Cuando comencé a leerla esperando que Dios me hablara sobre mi vida actual, se volvió viva. Ahora cada mañana me levanto ansioso por ver qué me dirá hoy». Este patrón se repitió incontables veces. Personas que habían luchado con lectura bíblica aburrida durante años descubrían que simplemente cambiar expectativa transformaba completamente experiencia. Wesley también advirtió contra leer Biblia buscando solo lo que queremos escuchar. No se trata de abrir aleatoriamente y tomar primer versículo como mensaje mágico. Se trata de leer sistemáticamente pero con corazón abierto, permitiendo que Espíritu Santo resalte lo que necesitas, incluso si no es lo que quieres. A veces Dios habla consuelo, a veces habla corrección, a veces habla desafío, pero siempre está hablando si vienes dispuesto a escuchar. Los últimos 50 años de vida de Wesley fueron marcados por este amor profundo por escrituras, nacido de tratarlas como conversación viva con Dios. No leía principalmente para saber más sobre Dios. Leía para escuchar a Dios. No estudiaba principalmente para defender doctrinas. Estudiaba para ser transformado por encuentro con Dios vivo. A los 80 años, cuando vista se debilitó, seguía leyendo o haciendo que otros le leyeran
porque no podía imaginar día sin escuchar voz de Dios a través de su palabra. La pasión nunca se apagó, porque fuente de esa pasión no era emoción temporal, sino experiencia constante de Dios, hablándole personalmente a través de escrituras. La verdad simple es que Biblia se vuelve aburrida cuando la tratas como objeto de estudio académico o registro histórico. Pero se vuelve apasionante cuando la lees como lo que realmente es. Dios hablándote directamente ahora, aplicando verdades eternas a tu vida específica en este momento específico. Ese fue el cambio que transformó lectura bíblica de Wesley, y puede transformar la tuya si estás dispuesto a cambiar no cuánto lees, sino cómo te acercas a lo que lees. No buscando información, sino esperando conversación con Dios vivo que tiene algo específico que decirte hoy.